nada es lo que parece hasta el final de la historia. Yo creo que diciendo solamente eso ya dan ganas de adentrarse en este libro, que nosotros a continuación vamos a desgranar un poquito, aunque eso sí, les vamos a dejar con las ganas de que lo lean, porque en eso consiste. Vamos a hablar de Al otro lado de la realidad con Pedro Rojas. Él es quien nos acompaña aquí en nuestro plató en directo. Él es el escritor que ha firmado esta obra y que viene a hablarnos un poquito de ella y de la trama tan interesante que en ella vamos a poder encontrar. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Amparo? Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué vamos a encontrar entre las páginas de este libro? Pues bueno, vamos a encontrar una historia de un periodista cordobés que lleva a cabo lo que es un recorrido por la historia de este país, incluso del mundo, en historias. Entonces va a ir relatando una serie de historias que a nadie va a dejar indiferente, porque todo el mundo se va a identificar con ellas, porque son muestras de lo que está ocurriendo hoy en día. Y al mismo tiempo pues se va a encontrar con un poco una denuncia social, ¿no? Sí. Sobre la injusticia social, ¿no? que acontece continuamente a nuestro alrededor. Entonces la novela pues empieza creando una base en la cual pues se da a conocer un poco la venda que hemos tenido en los ojos desde la transición hasta nuestros días, y cómo poco a poco la gente ha dejado de ser menos borreguista, o sea, se ha quitado esa venda y ha empezado a ver la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces Mateu, que es el protagonista principal, como periodista de cordobés, se encuentra en una tesitura en la cual pues hay una crisis interna en el periódico, en el que se va a producir un ERE, y a partir de ahí empieza toda la trama. Entonces pues discurre una serie de historias por distintos rincones de Córdoba, que he intentado, que siempre estamos acostumbrados a leer novelas que suceden pues en distintas regiones europeas, en Madrid, Barcelona. Entonces pensé, ¿por qué no en Córdoba? Todo transcurre en Córdoba, aunque es verdad que él muchas veces trasciende en ese otro lugar donde está. Ya digo que, como bien has dicho, hasta el final no se desvela realmente la historia, va y viene a distintos lugares, pero todo el trasfondo de la novela es aquí. Entonces se describen distintos lugares, rincones, que muchas veces están olvidados por los mismos cordobeses. Entonces intento rescatar esos rincones, esas plazuelas y esos sitios como un poco el reclamo para que la persona que no sea de Córdoba, o incluso los mismos cordobeses, cuando vean la novela recurran a decir, yo quiero ir a ese sitio, porque aquí ocurrió tal cosa, yo quiero ir. Entonces ahí está todo el trasfondo de la novela. Es una invitación entonces a la propia Córdoba, ¿no? Efectivamente, la novela, o por lo menos he intentado que suscite en el lector curiosidad. Curiosidad por ver cuál es esa música que suena mientras Mateu está en tal sitio, en tal lugar. ¿Cuál es ese rincón donde sucede una historia en la plaza de Jerónimo Páez, que mientras está leyendo una historia de violencia de género y se solapa con una historia que ocurrió hace mucho tiempo en esa plaza? Es lo que intento, que la gente descubra Córdoba, al mismo tiempo que se sorprenda de una historia apasionante, porque, como bien has dicho, nada es como aparece hasta el final de la novela. Eso quiere decir que nos vamos a enganchar desde la primera página y que los lectores vamos a estar, bueno, pues con esa trama, ¿no?, y con esa intriga hasta el momento final, que yo creo que es algo que también se agradece mucho, ¿no?, que uno se sorprenda cuando llega al final del libro. Efectivamente, la novela va dando sorpresas continuamente. Es como una especie de puzzle que vas montando, y al final pues la última pieza es la que realmente te dice lo que vas a ver. Entonces pues va sorprendiendo. Muchas veces puede parecer a lo mejor la novela al principio que el lector puede estar un poco más perdido que encontrado, ¿no? Pero nada es como es. Todo encaja a la perfección para eso. Todo tiene su porqué. Efectivamente.
Vamos a redescubrir también Córdoba, por decirlo de alguna manera, y a mí me gustaría saber si en este caso, Pedro, tú también has tenido que redescubrir esos puntos neurálgicos de actividad en la novela y cómo ha sido esa documentación para presentar Córdoba de la manera en la que la podemos encontrar en tu libro. Siempre se dice que el lector se tiene que desnudar siempre un poco, porque al fin y al cabo tú eres el que escribes, tú eres el que dentro de tus órganos internos cerebrales tienes que crear ese trasfondo, entonces algo impregna ese escrito que tú haces. Entonces, pues conforme la vas montando, que no es fácil, porque al principio iba a ser, recopilé una serie de historias, hasta que poco a poco fui montando, el título fue cambiando, la novela fue cambiando, hasta que se organizó todo esto. Entonces, he tenido que ir a muchos rincones, he tenido que documentarme en algunos sitios para saber realmente qué es ese rincón, qué ocurre aquí, qué ocurre, por ejemplo, en Medina Zahara, qué puerta era la que podía encajar para que en tal hora, en tal momento pudiera entrar y pudiera hacer tal cosa. En fin, yo creo que todo escritor se tiene que documentar y tiene que ver un montón de posibilidades para que encajen algunas cosas, aunque muchas veces es verdad que tienes que dejarte llevar un poco por la imaginación y crear fascinación, ¿no? Aunque no sea muy real algunas cosas, pero bueno. Al otro lado de la realidad, ¿por qué al final ese título? Pedro, has comentado que diste muchas vueltas hasta que por fin la novela quedó como la tenemos nosotros aquí, hasta que este libro ha visto la luz así. ¿Por qué este título? ¿Por qué al final este y no otro? Iba a ser el buscador de historias, porque realmente iba a ser una persona que iba buscando historias, historias cotidianas. De hecho, en el libro hay un montón de historias que se van enlazando unas a otras. Al otro lado de la realidad, si se desvelara realmente por qué es al otro lado de la realidad, tenemos que llegar al final. El final. Pero simplemente le diría al lector que se ponga en la tesitura de decir qué es real y qué no es real. ¿Es real esto que estamos haciendo aquí ahora mismo? ¿Es un sueño? La vida es sueño, diría el escritor. Entonces, que se planteen ese dilema, ¿no? Esa tesitura, es decir, ¿es real lo que ocurre? Sí. ¿O puede ser real otra cosa en otro plano de lo que estamos viviendo? Ya digo que al final entenderán el porqué al otro lado de la realidad. El porqué también de este título que da nombre a esta obra firmada por ti, que nosotros tenemos muchísimas ganas de seguir descubriendo. Pedro, tengo que agradecerte enormemente el que hayas tenido este ratito para estar con nosotros aquí, un auténtico placer poder charlar contigo y por supuesto poder leer también esta obra, que también es una idea magnífica para poder disfrutar del Día de las Librerías, que lo tenemos ahí el día 11, que está a la vuelta de la esquina. Hemos comenzado el programa hablando de ese tema y lo vamos a cerrar pues prácticamente del mismo modo, porque ya tenemos, por ejemplo, una obra que adquirir ese día para también redescubrir Córdoba con una historia muy inquietante que va a enganchar desde la primera página al lector. Así que, Pedro, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y seguiremos en contacto para que nos sigas sorprendiendo, ¿de acuerdo? En esta realidad. Gracias, Pedro. Gracias.